Pues ahora es el turno de palabra. Vamos un poquito atrasados, con lo cual casi ahora era el turno de café, pero yo creo que podemos dedicarle unos minutos al debate y luego ya descansaremos los 15 minutos marcados en el programa. De manera que tenéis ahora vosotros la palabra, los que estáis sentados enfrente de la mesa. Sí. Yo soy muy torpe y... pero ya está puesto. Vale. Que ya que has estudiado las relaciones entre la Iglesia compostelana y la Hacienda Regia, pues si te has encontrado alusiones a la figura de los excusados de la Iglesia o a posibles conflictos en torno a los excusados del obispado. Si es que hay en Santiago, porque no lo sé siquiera. Pues la verdad es que hay bastante poco sobre eso, porque el tema el apartado correspondiente a los libros de recaudación a las rentas eclesiásticas no detalla, nada comparado con el de rentas reales. En principio, pues porque buena parte también de esas rentas eclesiásticas, me estoy acordando, por ejemplo, del voto de Santiago, algunas de ellas están enajenadas, y en concreto sobre lo que me comentas de excusados, prácticamente te diría seguro que no aparece ninguna mención. O sea, no te lo aseguro al 100%, pero vamos, no recuerdo ninguna mención. Hay muchas sobre el voto, como digo, de Santiago, en el apartado de rentas eclesiásticas, y sobre los diezmos y primicias, por supuesto. Pero es que buena parte también de estos diezmos y primicias hay que tener en cuenta que la Hacienda Arzobispal las recaudaba en especie, en el marco de las mayordomías o de los casales, que es la unidad agraria, digamos, mínima, en torno a la que se articula la explotación, digamos, agraria del territorio. O sea que la verdad es que para estudiar los libros de recaudación lo mejor es el apartado correspondiente a rentas reales, porque es el que da efectivamente las cantidades que recauda la Hacienda Arzobispal en maravedís, pero es que el resto, la práctica totalidad, y en ellas incluyo las rentas eclesiásticas, se están pagando en el marco de las mayordomías en especie, y eso complica mucho. Entonces no hay un apartado claro tampoco dedicado a diezmos y primicias, sino que en el marco de cada mayordomía, es decir, circunscripción territorial o unidad agraria, digamos, de explotación, pues a veces hay menciones al pago de diezmos y tal, pero como tal en un apartado así no. Entonces... Igual me expresé mal. No me refería a la renta del excusado, sino a la figura que existe en algunas diócesis, en el norte por lo menos, de la concesión de un privilegio de excusados, según el cual el obispo nombra o el cabildo, depende incluso un monasterio, puede nombrar a una serie de personas que quedan exentas del pago de los impuestos regios. Ah, bien, es que no te estaba entendiendo, entonces claro, pensaba que te referías. No, es que como se llama igual, Sí. No, esto que me comentas no tengo noticia de ello, vamos, yo no me lo he encontrado, o sea que a partir de los libros de recaudación no tengo ninguna noticia de ello. Bueno, esto de los excusados no es solamente del norte, en la Castilla del Duero también existen. Bueno, si es de Toledo, que de los Montes de Toledo para arriba, sí. Es decir, eso, vale. No era una cuestión solo cantábrica del norte, ¿no? Bien. Decía por oposición a la zona del sur, donde es que no sé si existen ya en La Mancha, el arzobispado de Toledo, en Andalucía. Cuando decía el norte incluía también al Duero, ¿no? No es este norte folclórico solo de la cordillera. Bien, yo quería, Ernesto García, UPV-HU. Quería hacer algunas preguntas, una para Alberto, porque a mí me interesa mucho el tema de cómo se utiliza la documentación a lo largo de la historia, y en concreto ese privilegio llamado voluntaria entrega del acta de Arriaga. Me llama la atención que ha sido utilizado por los caballeros, por los hidalgos, que son, diríamos, casi echados de la vieja cofradía, y ahora por las villas y por la provincia, cuando realmente poco tenía que ver en su origen con la villa y la provincia. Entonces la pregunta va un poco por ahí, para que profundices un poquito en la cuestión, si puede ser. Y para Álvaro,
También hay un tema que me interesa bastante, es el referente a los caminos. Aparte de tu exposición, que ha sido muy, muy brillante, como la de los demás, claro, has hablado de caminos carretiles. Yo la pregunta que te quiero, a ver si por las fuentes que tú has utilizado, a ver si me puedes decir si ya estaba concretada, por ejemplo, en el siglo XV y principios del XVI, si había caminos carretiles en Guipúzcoa y en Álava. Es decir, si eran carretiles en el sentido de ser utilizados por carretas. O si por el contrario el papel de los mulateros sigue siendo predominante. O sea, ¿por qué digo esto? Por haber las transformaciones realmente en las vías de comunicación, de cara al desarrollo económico de las zonas. Y también conectado con eso, si había organizaciones de transporte. No sé si has podido ver en algún caso y si podrías dar algún dato más. Y para Amparo, no sé si es tanto una pregunta que puedas resolverla con lo que tú has trabajado, pero todo este tema de la participación de la Iglesia en la conquista de Granada, claro, el peso que tiene la aportación de Alonso de Fonseca concediendo préstamos a la corona es impresionante. Entonces, sí, no sé si sería interesante, o igual lo has podido ver en algunos trabajos, cuáles son las aportaciones de otros obispados. No sé, te digo por esa línea, ¿no? Un poquito. Bueno, pues sí, es llamativo, es muy llamativo el juego y cómo se utiliza, sobre todo en el 18, pero claro, el problema fundamental en este caso con Floranes es que él... no es que, como he dicho antes, no, por ejemplo, no cite la cuestión de, por ejemplo, del mantenimiento de la renta de diezmos de la mar en manos del condestable de Castilla. Es que hay otro elemento que alguna vez te he comentado yo personalmente, es decir, el Ayuntamiento de Vitoria, desde la llegada del acceso al trono de Felipe II, por ejemplo, va a estar por lo menos durante la segunda mitad del XVI y todo el siglo XVII nombrando a 2 de sus diputados como recaudador de derechos de diezmos de la mar y de puertos secos, que no eran los recaudadores, eran los que fiscalizaban a los recaudadores. O sea, todos estos elementos peculiares no aparecen en Floranes. En Floranes es la reutilización de todo ese conjunto. Y claro, como dices tú, es llamativo que el documento de la voluntaria de entrega lo van a utilizar las ciudades, la provincia, los propios caballeros, y en este caso lo utiliza Floranes. Es un contexto también... que evidentemente por falta de tiempo, pero yo creo que en el texto lo desarrollo bastante, es el contexto del periodo que va desde los años 40 del siglo XVIII hasta los años 80 y posterior, evidentemente, del XVIII. Es la presencia de Manuel de Larramendi, de Fontecha, es sobre todo el enorme interés que toman sobre una temática que ya no es de carácter, vamos a decir, puramente político o de carácter foral, sino un problema de intentar redefinir ante qué realidad se están enfrentando. Y entonces, por un lado, recurren a los acuerdos que se han estado firmando en 1644, 1627, y sobre todo a este componente jurídico medieval que es el que a Floranes le permite, ¿cómo decir?, asegurar desde el punto de vista puramente jurídico, vuelvo a repetir, la historia del derecho, como dice Clavero, para él toda la historia es derecho. No hay historia sin derecho de ninguna manera. Entonces sí que se advierte esa interpretación. Ahora, ¿por qué? Básicamente porque es que no hay ninguna... o sea, todo el recuento que él hace tanto de los ordenamientos legales como de los historiadores del siglo XVI y XVII solo le va a servir para ir insistiendo continuamente sobre el papel de esos fueros medievales, pero en ningún momento él hace una proyección, vamos a decir, de carácter histórico. Aunque visita los archivos de Vitoria y los libros de decretos provinciales, como os he comentado, él lo hace básicamente no porque esté buscando información sobre el origen de los diezmos de la mar, sino básicamente porque él lo que quiere hacer es una historia de la Casa de Ayala.
Es el duque de Berwick el que consigue, el que le paga y el que consigue que se le abran los archivos. Entonces, en ese juego él utiliza la voluntaria entrega porque realmente son los documentos que se encuentran en el archivo municipal. Esto, quiero decir que esto llevaría a tener que hacer otro estudio, que hay muy pocos estudios, bueno, creo que si no me equivoco en el caso de las 3 provincias, los de María Rosa, Yerba y Líbar, sobre la evolución de los archivos y de la documentación que se contiene en esos archivos. Claro, esto es otro apartado que yo ahí me encontré. ¿Qué documentación encontró Floranes cuando acudió a esos archivos? Pues básicamente la voluntaria entrega, el fuero de Logroño y las 4 expresiones. Por ejemplo, el cuaderno de ordenanzas que se ha hablado está, creo que es el de Juan II, está en el Archivo Histórico Provincial, él no lo cita. Habría que ver qué documentación utilizó y qué documentación o no encontró, o no estaba inventariada, o no quiso utilizar. Yo digo, aquí hay mucho juego porque básicamente yo pensaba que podría ser la obra de Floranes una historia, entre comillas, con muchas comillas, porque no me esperaba encontrar una historia de las aduanas, obviamente, pero sí un precedente de lo que podía haber sido un intento de una primera historia y sobre todo una preocupación por esta temática. Y lo que se convierte, dicho de otra manera, es en un alegato político. Pero en un alegato político solo de la exención, sino de la exención unitaria de 3 territorios que nunca habían estado unidos. Porque como muy bien ha dicho mi querido compañero, ¿qué es la provincia de Álava o la provincia de Vitoria? O sea, en el periodo que estamos hablando, ya no en el 18, sino los siglos XVI y XVII, y tú lo sabes perfectamente, con la tierra de Ayala, como con otros espacios dentro de la provincia, es muy difícil todavía definir que hay un territorio, y menos definir que hay un territorio común, que no le quiero poner nombre, por eso he empezado diciendo los diferentes títulos, que son las aduanas de Vitoria, las aduanas de Cantabria, y aquí estamos hablando pues de la Cantabria de Garibay, o son las aduanas de las provincias vascongadas, porque ya en este momento ya se ha instituido la Real Sociedad Vascongada, que propone un discurso sobre la existencia de una nación, en el sentido no moderno, no actual me refiero, sino en el sentido básicamente medieval, aunque fuese el siglo XVIII. Entonces, cómo todo ese conjunto de elementos se subsumen, pero sobre todo la preocupación de Floranes de que no sean los propios miembros, en este caso los administradores de la aduana de Vitoria, por ejemplo, los que a través de sus informes administrativos estén generando en el Ministerio, en la Secretaría de Estado y Superintendencia de Hacienda, una imagen determinada sobre lo que es la estructura aduanera o el sistema aduanero en el siglo XVIII llamado Distrito de Cantabria, sino en base a esos documentos que son, como decía Clavero, toda la historia es derecho. Esos documentos constituyen el armazón. Ahora, la interpretación pues es la misma interpretación que la Ramendi, o Fontecha, juegan con los fueros, y bueno, me imagino que en el de Fontecha, pues aquí Manos habrá visto algo para su tesis en Vizcaya, es la misma instrumentalización. Hasta que llegue Llorente, evidentemente, no hay más interpretación o más instrumentalización que la que hace Floranes, como la que hace Fontecha o la que hace también Manuel de Aguirre en el caso de Guipúzcoa, que también tiene otro memorial de los años 80, de justo 3 o 4 años más tarde, que inédito también, que lo publicó hace 4 o 5 años, si no me equivoco, bueno, un estudio introductorio de Borja Guinagalde, Lourdes Soria Sesé y un tal Arbeláez que desconozco. Entonces, todo este conjunto a mí me llama poderosamente la atención porque no había habido nunca ningún interés ni por parte de las instituciones públicas. Si pasas por el compendio historial de Juan de Arcaya en el caso Alavés, si pasas por Garibay, de las aduanas nunca se habla. Claro, es que el problema es que en un territorio exento, ¿para qué vamos a hablar de las aduanas? Como antes a una persona le he dicho, digo, si a mí la Hacienda española o la Hacienda vasca me dijese mañana o me diese la oportunidad de no declarar lo que tengo que declarar, pues yo estaría muy contento. Entonces, aquí el problema es que cuando vamos al archivo, y como le ha ocurrido a Álvaro, no nos encontramos documentación, porque es que no quieren documentar nada. Entonces, lo sorprendente es, dentro de ese contexto, que es un contexto obviamente de los años 70 del siglo XVIII, cómo se va hasta los siglos XIII, XIV y XV para encontrar esos documentos que sirvan para decir, no, antes de la incorporación a Castilla nosotros no teníamos tal gabela, por lo tanto no la tenemos que pagar. Y a partir de ahí construye sobre todo, pero claro, él se centra ya os digo, en el acuerdo de 1644, y luego su referente real en el libro, su gran icono, son los acuerdos de 1727, que son, como ya dijo hace muchos años José María Portillo Valdés, pues la base del constitucionalismo histórico de las provincias vascas en el siglo XVIII.
y ya no digamos en el siglo XIX. Y sin embargo este autor, que era por lo que me ha interesado también, en el siglo XIX, por ejemplo, no aparece citado en la biblioteca del Bascófilo, no aparece citado por nadie, y de hecho la historiografía ha pasado de él, y lo digo así, literalmente, ya sé que es muy vulgar, ha pasado completamente, olímpicamente de él. No sé si te respondo o no. Sí hay interpretación. La interpretación está condicionada por ese contexto y porque es el único recurso, porque frente a la foralidad vizcaína y guipuzcoana, donde está metido dentro la exención y perfectamente justificada, el problema es, uno, el caso Alavés, y dos, que los tres sean comunes. Porque lo que está es definiendo, como hacen los apéndices, de las tres provincias en común. Y eso es lo que a mí, claro, es más desde la mentalidad del 18, pero choca porque normalmente todos los historiadores decimos las aduanas vascas o el sistema aduanero vasco como si fuese un espacio unitario que hubiera existido desde el siglo XIII. Eso no. Y eso es lo que Floranes, sin querer, sin desearlo, también demuestra. Por eso luego lo usa Llorente y ha caído donde ha caído, en el lado de, este es antiforalista. Frente, por ejemplo, a los numerosos estudios que hay de los juristas e historiadores del 18, como eclesiásticos como Larramendi, Fontecha, Aguirre y otros más. Bueno, en mi caso, no sé, posiblemente me he expresado mal. Son carretiles en el 19, es decir, la expresión carretil aparece en el 19, en ese diccionario que mencionaba. Y me consta que son carretiles básicamente desde el 18. Es en el 18... cuando con la mejora de las infraestructuras ya empiezan a transitar carros en toda regla, digamos. Que anteriormente lo hiciesen, posiblemente, pero a un nivel mucho más local. O sea, yo sí me he encontrado documentación de utilización de bueyes, boyerizos, pero pues, entre un pueblo y otro, o desde varios pueblos de la provincia hacia la costa, llevando madera, etcétera. Lo que es el transporte interregional, por llamarlo de alguna forma, o el transporte interior a nivel peninsular, básicamente es acémilas, son mulateros. Y eso se mantiene a mí me consta que se mantiene hasta el 17. O sea, hay incluso mulateros de la zona de Álava que llevan hierro vasco a Toledo y a la vuelta traen seda y otra serie de productos de allí, pero sigue siendo a través de acémilas. Que yo sepa, no existe ninguna institución tipo gremio, cofradía, no me consta. Así como luego para otros ámbitos, por ejemplo, el catalán, sí que me consta que hay pues, cofradías y gremios de mulateros, etcétera. Sobre todo en el entorno de Barcelona, ya para el siglo XVII-XVIII, aquí en la zona no me consta. O sea, son meramente gente, muchos de ellos supongo que serán campesinos o ganaderos que se dedican, pues también al transporte, o sea, compaginan las labores. Ya he mencionado ahí los casos, por ejemplo, de zapateros, de incluso clérigos, carpinteros que aprovechan los viajes que tienen que hacer incluso seguramente habrá canteros, porque había muchos canteros guipuzcoanos en la zona navarra, en la construcción de iglesias, pues que aprovechaban el viaje para luego introducir bastimentos, básicamente. Lo que sí se ve, para terminar, es que, realmente los caminos no están delimitados, como podemos entenderlos hoy día. Posiblemente en el 18-19 sí, pero en la actualidad muchas veces toman sendas, veredas. Una de las quejas que hay contra los trajineros guipuzcoanos es que cuando suben de Ataun hacia Alsasua, en vez de entrar en Alsasua y pagar ahí en la tabla, muy avispados ellos cogen una senda y tiran hacia Olazagutía. ¿Por qué? Porque, como decíamos, los derechos son menores. Entonces ya se ve que ahí utilizan sendas, ganaderas, otro tipo de caminos que no están delimitados. A pesar de no tener, digamos, una entidad jurídica o institucional clara, en los conflictos que tienen, por ejemplo, con el fiscal de Navarra, que generalmente es el que eleva la queja y el pleito ante los tribunales de contos o tribunales reales, curiosamente la provincia de Guipúzcoa apoya a estos trajineros o las instituciones de Álava. Y en los procesos se incluye la carta de poder, por ejemplo, que han dado las Juntas Generales de Guipúzcoa en momentos determinados a habitantes de Alsasua, de la parte de la Burunda navarra,
para que defiendan los intereses de la propia provincia y de sus habitantes, de sus mulateros, en los tribunales navarros. Es una cosa curiosa, la verdad, que me he encontrado y bueno, pensaba que igual mandarían un representante, pero no, utilizan a un navarro para defender los intereses de los guipuzcoanos en los tribunales navarros. Bueno, pues por lo que a mí me toca, pues de acuerdo totalmente con Ernesto, que la contribución de Alonso de Fonseca fue decisiva para la Guerra de Granada, y bueno, pues en este sentido tengo que confesar que no me he preocupado de mirar en otras sedes episcopales lo que si efectivamente prestaron, que probablemente también lo harían, sobre todo sedes importantes tipo Sevilla o Toledo, entiendo que sí. Los trabajos que aquí he mencionado en la primera parte de la exposición y demás tratan de manera muy superficial en la mayor parte de los casos los aspectos económicos, digamos, porque, bueno, pues como bien sabéis los que manejáis el tema de fiscalidad y la documentación de Simancas, pues es una documentación de difícil manejo y, bueno, pues verse legajo a legajo la escribanía entiendo que es tarea bastante laboriosa y que en muchos casos, pues ya digo, este tipo de trabajos sobre diócesis pues conceden bastante poco espacio a los aspectos económicos y materiales. En el caso que mejor conozco, que es el relativo a Santiago, pues la tesis de Marta González Vázquez pues trata muy por encima todo el tema relativo a juros y demás, que ya tenía yo noticia cuando comencé mi tesis, algunas noticias de las que aquí he expuesto pues a partir de este trabajo, pero son noticias, pues ya digo, muy por encima, y la mención a los préstamos, pues en la bibliografía prácticamente es que ni la encontré en su día. Sí en los libros de recaudación. En los libros de recaudación de 1481 es una mención mínima, vamos, o sea, cantidad prestada, de vuelta al año siguiente, cosas así, pero prácticamente nada. Luego, pues bueno, claro, al cruzar esa información con la de Simancas y demás, pues ver las listas de situado, pues en algún caso sí que indica que esos 300.000 maravedís de merced de por vida se conceden por el préstamo concedido por Fonseca y demás, pero vamos, entiendo que esto, pues como bien dices, pues seguro que es posible encontrarlo para otras diócesis importantes, pues como las que me he referido, pero no me he preocupado de buscarlo, sinceramente, así que me lo apunto como asignatura pendiente, porque me parece importante. Sí, claro, claro. No he mencionado, pero me imagino que contrabandear con carros es bastante complicado. Sin embargo, contrabandear con acémilas es muy sencillo, porque las acémilas o las mulas te permiten irte por veredas, por pleno monte. Una de las quejas, por ejemplo, de Tolosa en 1498 es que tanto los comerciantes guipuzcoanos como navarros no querían pasar por Tolosa, por la vía habitual, para no tener que pagar en la aduanilla, y lo hacían por los montes de Belauriate, etcétera. Era la queja principal. O sea, salían por sendas y tiraban por allí pues para que no les fiscalizasen. Bueno, simplemente eso. ¿Más preguntas? Bueno, esta se oye bien, ¿verdad? Bien, enhorabuena por las 3 exposiciones, porque verdaderamente estaban magníficamente documentadas, y unas preguntas por desconocimiento mío, y muy puntuales. En primer lugar, en la intervención de Álvaro, has hablado de una serie de medidas propiciatorias, tiene que ver con la pregunta anterior sobre los caminos, y a lo mejor en parte ya la has respondido anteriormente. Medidas propiciatorias de los reyes respecto a los caminos, hablas de mejora de vías, etcétera, pero luego has mencionado otra serie de medidas que priorizaban unas rutas sobre otras. ¿Qué tipo de medidas concretas son? Si puedes decirnos algo sobre ello, ¿no? Claro, la idea del contrabando ha salido en la exposición de Alberto, luego evidentemente lo ha mencionado también Álvaro. ¿Quiénes protagonizan ese contrabando? ¿Qué conflictos existen entre los trajineros, digamos, profesionales de la raya y los contrabandistas?
Y luego, ¿qué tipo de importancia tiene el contrabando en esta frontera? Es decir, por ejemplo, si vamos a la raya de Portugal, pues es un fenómeno importantísimo, ¿no?, por los estudios que se han hecho. ¿Qué digamos, volumen cualitativo? Porque el cuantitativo entiendo yo que es dificilísimo, tiene el contrabando en esta zona. Y ya simplemente una cuestión que me ha llamado la atención, Amparo, cuando has hablado de los préstamos, había un préstamo que se devolvía igual por la misma cantidad, nada, no se ganaba nada, o sea, es un préstamo casi una donación caritativa, ¿no? Es decir, tome usted 1,5 millones de maravedís y le devuelven 1,5 millones de maravedís. Eso simplemente me ha llamado la atención, que no haya nada, ningún tipo de interés ni nada. A lo mejor he visto mal la diapositiva, o a lo o lo mejor la he puesto yo mal, mal, porque ya era más seguro en los comicios que esta noche. No sé. Bueno, lo voy a mirar. Las medidas propiciatorias, en el texto las encontraréis. Faltan algunas que me hubiesen gustado meter, pero claro, no había, se pasaba de los límites. Son, por ejemplo, a comienzos del siglo XV hay una serie de medidas que se toman sobre todo para fortalecer la ruta del Bidasoa. De alguna forma, eso muestra que la de Tolosa es la principal, porque si se intenta propiciar la del Bidasoa, significa que la mayor parte de los trajineros van por ese otro lado. Y, por ejemplo, en el año 1414 se toma la decisión de mejorar los caminos que unían Navarra con los puertos guipuzcoanos, una serie de acondicionamientos que se llevan a efecto. En 1435, doña Blanca recomendaba la conveniencia de utilizar la ruta desde Lesaca y Vera, que desde Lesaca y Vera llevaba a los principales puertos. Posiblemente los autores que han estudiado más este tema, como Orella, etcétera, hablan de una posible conflictividad en la zona de Tolosa, pero tampoco, que yo sepa, documentalmente no hay pruebas de ello. Hombre, siempre puedes volver al discurso de la lucha de bandos, etcétera, pero no hay, que yo sepa, no hay nada concreto. Pero bueno, sí que es cierto que en ese periodo esa es la famosa frontera de los malfechores. Hay robos de ganados, etcétera. Bueno, simplemente el problema es que luego la corona de Castilla, concretamente creo que es Juan II, en el año 1442, que luego será confirmado un año después y por los reyes católicos, toma medidas a favor precisamente de Tolosa. Obliga a los trajineros que van desde Guetaria y San Sebastián y pasan por Tolosa hacia Navarra y viceversa, a pasar por Tolosa y por el puerto y que no pasen por el puerto de Belaurieta o Belauriate, que es un puerto de montaña. O sea, de alguna forma ya está intentando evitar el contrabando. Entonces, bueno, ahí siempre ha tenido algunos problemas la vía del Bidasoa. Sí que es cierto que en el año 1365 es una fecha muy significativa. De esto yo creo que ya se ha dado cuenta, por ejemplo, Íñigo Mugueta. En primer lugar, se traslada la aduana desde Sant Esteban a Vera y a Lesaca. Y, como decía, ahí en Sant Esteban se establece un mercado local que de alguna forma centraliza la producción de hierro, la llegada de trigo, etc. En esa misma fecha, en 1365, Carlos II, el malo, el famoso Carlos II, firma un convenio con Fuenterrabía. Y, de alguna forma, Fuenterrabía acepta el comercio libre de los navarros a través de su puerto, y se compromete a mejorar las barcazas o la comunicación que por el río Bidasoa subían hasta Endarlaza. Carlos II lo que hace es acondicionar el camino hasta el puente de Endarlaza, que es justo la frontera con Guipúzcoa, y Fuenterrabía se compromete a que haya un tráfico fluido de barcazas para que bajen los productos, principalmente hierro y otros productos como trigo, etcétera, hacia Fuenterrabía. Luego, en segundo lugar, me has preguntado quién protagoniza el contrabando. Pues aquí hay de todo. Hay clérigos, hay ferrones que con la excusa de tener que abastecer sus ferrerías, que casualidad están en la raya, o sea, en la frontera, pues por la noche llegan con nocturnidad y alevosía, recorren los caminos de noche para pasar a Guipúzcoa e introducir trigo a pesar de las prohibiciones. Eso se ve muy bien, la verdad es que hay pleitos muy bonitos. En cuanto a la importancia del contrabando, pues aquí tenemos el problema que en el 18, y con la diferencia que además hay menos documentación.
Pero vamos, yo creo que es esencial. O sea, a partir de la Baja Edad Media, el problema esencial de las instituciones, bueno, problema entre comillas, luego explico por qué, es el contrabando. Problema porque, bueno, pierden parte, digamos, de las rentas, ¿no? Como se dice en algunas alegaciones. Pero, por otro lado, es la propia corona, en muchos casos, quien fomenta ese contrabando. ¿Por qué? Pues a través de ese contrabando se introducen bastimentos que son esenciales, por ejemplo, para la Real Armada. Cáñamos, velámenes, mástiles, todos llegan a través, por ejemplo, de Francia o desde el Camino de Francia por Navarra. O sea que ahí hay un cierto contrasentido. O sea, al mismo tiempo se están tomando medidas para evitar el contrabando y a la vez hay cierta manga ancha. Eso es clarísimo. ¿Por qué? Porque en muchos casos, además, quienes están implicados en el contrabando son desde el cura párroco del pueblo fronterizo hasta el tablajero, que hay denuncias sobre ello, y acabando pues, en las propias instituciones provinciales, que frente al rey utilizan el discurso no, vamos a luchar contra el contrabando, pero por debajo están participando en él. O sea que eso es un tema bastante complicado que yo creo que en el que habría que meterse. Pero no sé si es de fácil resolución, ese es mi problema. Yo documentalmente no lo veo, pero bueno. Bueno, no sé si te he contestado. Vale. Bueno, pues por lo que a mí me toca, he tenido que abrir otra vez el PowerPoint porque me parecía que eran 5 millones, te refieres a esa cantidad, ¿no? 5 millones de maravedís que se devuelven el año siguiente. Es la única mención que hace en los libros de recaudación. O sea, no hay más noticia de que recibiera esta cantidad con algún interés, ninguna noticia. Simplemente pues, se constata que se devuelven íntegramente el año siguiente y no hay más. Estos últimos, a los que me referí en la exposición, 7 millones de maravedís, son los que se devuelven con una merced de por vida de 300.000 maravedís anuales. Pero la documentación no dice nada más. La cuestión es que, bueno, entiendo yo que el arzobispo ya disfrutaba de bastantes privilegios en muchísimos aspectos. Me refería a ello cuando hablaba también de los diezmos de la mar, que uno ve a partir de los libros de recaudación cómo se le permite, pues, por ejemplo, el cobro de diezmo por la descarga de sal, etcétera. O sea, que entiendo que disfrutaba ya de bastantes beneficios, por así decirlo, y privilegios, que no tuvieran necesidad de devolverle las cantidades con interés. Entiendo, no lo sé, es todo intuiciones porque no tenemos ninguna noticia al respecto. Lo único que sí que puedo decir es que, por ejemplo, la emisión de juros al quitar, la primera noticia que tengo en el Obispado de Orense es ya, no sé si de 1499, pero vamos, ya posteriores a 1500, 1504, 1503, una cosa así. O sea, que antes son todo juros de heredad y no tengo ninguna noticia de juros al quitar. Es lo único que puedo decir para otras figuras, vamos, que son sobre todo miembros de la nobleza titulada, los que prestan cantidades y, bueno, pues la corona les devuelve con los llamados juros al quitar. ¿Más preguntas? ¿Opiniones? ¿Apostillas? ¿Nada más? ¿En la mesa tampoco? Bien, pues mantenemos el cuarto de hora de retraso. Por lo tanto, retomamos a las 11:30. ¿Un cuarto de hora damos para el café? De acuerdo, pues a las 11:30 seguimos la sesión. Llegaba a tiempo, ¿sabes? Claro, pero sí, sí. Pinté un poco de zumo y dije, para allá. Para acá. Pues ahora vete a desayunar, que esto de estar en ayunas Pero es vamos, muy que malo. ayer llegué un poquito empanada y me he comido alguna.